Bueno, como cada viernes les saludamos desde Cascabel Radio Social en el 92.1 FM, pero también a través de Facebook en Resuena San Miguel. Resuena San Miguel es comunicación genuina y en esta ocasión queremos hablar sobre el Día de la Candelaria. Esta festividad que todo mundo sabemos que existe, pero que sin embargo ignoramos varias cosas de esta festividad, por qué se da, cómo nace. Simplemente sabemos y dentro de nuestro poco entender o conocimiento o cultura general, dicen, es que en la rosca de Reyes me tocó el mono o el muñeco. Entonces, esa falta de conocimiento nos lleva, y tengo que, pues prácticamente pagar tamales y atole el día 2. Y también el Día de la Candelaria en San Miguel hay una muestra de flores muy bella que se pone en un parque y hay que comprar flores. Hasta ahí sabemos lo que es el día 2 de la Candelaria. Pero para aclararnos el significado de una manera muy sucinta, pero muy clara, pues se encuentra con nosotros el presbítero Fray Juan Antonio Gutiérrez, quien es el superior en el templo de San Francisco, aquí en San Miguel de Allende. Padre, le agradecemos mucho, créanos que agradecemos mucho que nos haya dado esta entrevista, este espacio, esta parte de su tiempo para hablarnos sobre esta festividad. Bueno, pues agradezco también, ¿verdad?, el hecho que nos hayan contactado y con el interés de conocer un poquito el significado de la fiesta de la Candelaria. Y efectivamente, como tú lo dices, cuando ignoramos esa parte teológica, dogmática y bíblica, podemos incluso tener una concepción muy pobre de lo que significa la Candelaria. Hay que tener en cuenta que la fiesta de la Candelaria, para empezar, tiene un origen bíblico, teológico, dogmático, por supuesto espiritual. Bíblicamente incluso lo podemos referir en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo... Perdón, ¿podemos hablar un poco más fuerte para que se nos capte? Sí, cómo no, en el Evangelio de San Lucas decía en el capítulo 2, ¿verdad?, de los versículos del 22 en adelante. Allí precisamente vemos todo el acontecimiento de la presentación del niño Jesús al templo después de 40 días de haber nacido. María, José, siguiendo la costumbre y tradición, dijéramos judío o judía, ellos presentan al niño al templo y sucede un acontecimiento importante precisamente en el momento que María y José hacen acto de presencia al templo allí en Jerusalén para presentar, consagrar al niño Jesús a los 40 días de haber nacido, ¿verdad? Aparece un personaje de suma importancia que es Simeón, ¿verdad? Un hombre santo, un hombre de ayuno, de oración y penitencia, un hombre que conocía la Sagrada Escritura y que incluso sabía del nacimiento del Mesías, a quien Dios incluso le había prometido no morir sin antes ver al Mesías, al esperado, al anunciado por los profetas. Por eso cuando María y José llegan al templo, antes de entrar, ¿verdad?, para consagrar al niño, se aproxima a Simeón, que inspirado por el Santo Espíritu va al templo, descubre al niño, lo ve, lo toca y dice, ahora mi alma puede descansar en paz, que quiere decir puedo morir en paz, ¿verdad? Porque mis ojos han visto al Salvador, luz que alumbra las naciones y gloria de su pueblo Israel. Con estas palabras, el profeta Simeón anuncia al mundo que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Mesías, que Él es el profeta anunciado por los profetas, y más que profeta, el profeta de profetas, el Mesías, el Hijo de Dios. De allí que entonces, ¿verdad?, el Día de la Candelaria, relacionado incluso a la Santísima Virgen María, y que además incluso Candelaria viene de la palabra candela, que significa vela, cirio, antorcha, la luz que alumbra en lo alto, referida a Jesús, pues Jesús es la luz de luces, ¿sí? Él es la luz del mundo, Él es el cirio pascual, Él es la luz que brota de aquel cirio, simbolizando, ¿verdad?, la presencia de Dios en el mundo, la presencia de Dios en nuestra vida, porque Cristo, como se ha presentado muchas veces, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la sal de la tierra. Entonces, en este sentido,
la fiesta de la Candelaria, que significa luz, porque Cristo es la luz, tiene un origen bíblico, específicamente en el capítulo 2 del Evangelio de Lucas, de los versículos 22 en adelante. Interesante realmente, Padre, y muchas veces también si nos puede hablar sobre la rosca de Reyes, el significado que tiene la rosca, porque esa forma de la rosca de Reyes, los niños dioses ocultos, que estamos hablando y recordando cuando Herodes trata de mandar buscar al niño Jesús. Háblenos sobre eso. Sí, de hecho la tradición de la rosca de Reyes también tiene una relación a lo que es la fiesta de la Candelaria, cuando ciertamente es mucho antes, porque la fiesta de la Candelaria se ubica específicamente el día 2 de febrero y la rosca de Reyes precisamente en la fiesta de la Epifanía. En el campo de la tradición popular, pues la rosca de Reyes se ubica justo cuando celebramos a los Reyes Magos que visitan al niño y que le traen regalos, oro, incienso y mirra. Pero dentro de esa rosca aparecen varios muñequitos, como decía él, un poquito en un acto así como de crítica a la manera como nos referimos a este objeto, ¿verdad? Pero en realidad lo que representan esos niños prácticamente son aquellos niños inocentes, ¿verdad?, que murieron aquel 28 de diciembre cuando Herodes, siendo rey, quiso darle muerte a Jesús, que es rey, y verdad, para conservar su poderío. Y de allí que se cumple aquella profecía, verdad, de los profetas anteriores, tanto de Jeremías como de Isaías, como verdad llora el llanto de Raquel, refiriéndose a las mujeres heroínas del Antiguo Testamento, y que nadie la consuela porque ha perdido y ha muerto su niño. Porque Herodes mandó matar a todos los niños menores de 2 años, creyendo que entre esos niños mataría al Mesías, pero no contaba con la grandeza del plan divino que ha anunciado José en sueños por un ángel: levántate, toma a María, toma al niño, huye para Egipto, porque incluso el ángel especifica, porque Herodes anda buscando al niño para matarlo. Permanece allá hasta que nosotros te avisemos en tu regreso. Entonces, en este sentido, ¿verdad?, la rosca de Reyes, que tiene una forma circular, ¿verdad?, porque Dios es principio y fin, Él es el alfa y el omega. Él no tiene principio porque es el creador y el hacedor del mundo. Él existe desde todos los tiempos. Y los monitos que ponemos en la rosca, a todos aquellos niños inocentes, ¿verdad?, que murieron y que se sacrificaron por el Mesías. Y bueno, está la tradición que cuando tú cortas un trozo de pan de la rosca y que te aparece en ese trozo de pan aquel monito, vamos a suponer, vamos a seguirle llamando así por la referencia a los niños inocentes, pero y ese monito que te toca a ti, ¿verdad?, pues prácticamente representa al niño Jesús que triunfó, que no fue muerto, que Dios lo protegió, que está vivo y que va a continuar su plan divino en esta tierra. Y por eso está la tradición, ¿verdad?, de que a quien le toca, bueno, pues ahora tiene que festejar, tiene que hacer fiesta, tiene que alegrarnos, tiene que decir: albricias, lo encontré, está vivo y Él es el Mesías. Entonces, ¿verdad?, está la tradición de que invita una cena, que invita una comida, y en nuestro caso como mexicanos, pues la tradicional, ¿verdad?, comida de los tamalitos de distintos sabores y colores con su atolito, y que invita a todos para festejar justo el día 2 de la Candelaria a la luz del mundo. ¿Y quién es la luz del mundo? Cristo. ¿Y cómo lo reflejó? Lo dijo porque lo predicó a través del profeta Simeón, porque luz que alumbra las naciones y gloria de tu pueblo, oh su pueblo Israel. Padre, también sabemos de que los Reyes Magos ofrecen oro como lo máximo que se le puede ofrecer a un rey, mirra, incienso. Eso también representan en la rosca de Reyes. Claro, porque incluso toda la decoración
¿verdad?, que tiene la rosca. Hay varias interpretaciones dependiendo de la tradición y de la manera como se va proyectando la vida, ¿verdad? La historia, las costumbres, ¿verdad?, la cultura, y ciertamente como vemos una rosca, pues prácticamente la vemos decorada, con dulces de distintos colores, ¿verdad?, desde el verde, el rojo, si tú quieres, ¿verdad?, y sobre todo el amarillo, con aquellos frutas que se convierten en ate, y de alguna forma pues representan también esos regalos que los santos reyes o los reyes magos o los reyes simplemente, ¿verdad?, le llevaron al niño. Pero lo que significa aquí, lo que es interesante, es el oro, el incienso y la mirra, que son objetos que se le dan solamente a los reyes, aquellos que tienen prestigio, aquellos que forman parte de la realeza. De hecho, hasta en la costumbre y en la cultura, a tenor de cómo hemos venido siendo formados, pues prácticamente sabemos, ¿verdad?, que el oro siempre lo identificamos con el rey, porque el rey viste una corona de oro y el rey viste capas con oro fino o hilo de oro tejido. Entonces, siempre el oro se identifica con la realeza, con la grandeza, con aquel que incluso tiene poderío. Por lo tanto, el hecho de que los reyes hayan traído oro a Jesús es porque le reconocen como rey, le reconocen como amo y señor, le reconocen como el rey del universo. El incienso y la mirra, pues es aquel, ¿verdad?, que se le rinde pleitesía solo a la gente importante, ¿verdad?, en el culto, en el incienso, ¿verdad?, que brota de aquel incensario y ese humo que se eleva al cielo como alabanza, gloria, honra y honor. Y eso prácticamente simboliza cuando nosotros en un acto litúrgico, la Santa Misa, por ejemplo, incensamos el altar, ¿verdad?, con aquel incienso que puede oler a mirra, que puede oler a acacia, que puede tener olores de la madre naturaleza, pero lo único que hacemos es incensar el altar que representa a Cristo, que es la luz del mundo, porque Él se merece toda honra, todo honor y toda gloria. A Él la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Ante Él se dobla y se doblará toda rodilla. Es el símbolo de la adoración al Dios uno y trino, Jesús, Rey del mundo, luz y sal de la tierra. Interesante realmente. Padre, algunas personas o muchas personas pues obviamente arrullan al niño el 24 de diciembre, otros lo levantan el 6 de enero y otros el 2 de febrero. Fíjate que litúrgicamente hablando, las dos fechas son importantes. De hecho, yo incluso en una de las comunidades que acostumbro a visitar aquí en San Miguel, ¿verdad?, me preguntaban que cuál era la fecha correcta para levantar al niño. Y yo le dije, pues las dos fechas son correctas. El día de la Epifanía, que es el Día de los Reyes, o el 6 de enero, o bien el 2 de febrero, que es la Candelaria o la fiesta de las luces. En las dos fiestas el niño se puede levantar, porque así como los reyes llegan y visitan y lo reconocen, así se despiden de él. Por lo tanto, se cumple la profecía del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, aquel que fue concebido en el vientre de María, por obra y gracia del Espíritu Santo. Ya nació, ya se presentó, ya se dio una manifestación, ¿verdad?, porque eso significa epifanía. Y hay acontecimientos epifánicos dentro de la Iglesia. Por eso la Iglesia reconoce 3 fiestas epifánicas, siendo que epifanía significa manifestación. Por lo tanto, a la fiesta de los Reyes le llamo Epifanía, porque Dios Padre manifiesta o presenta a su Hijo al mundo, y el mundo está representado en los 3 reyes que visitan a ese niño que es la luz y que vienen de Oriente y que vienen de distintas partes, ¿verdad?, de Persia, de Oriente, del Ponto, de Frigia, etcétera. Pues el hecho de venir de distintas partes, eso simboliza que allí en los reyes todos nosotros estamos representados, aun cuando en ese momento no se conocía incluso América, por ejemplo, pero claro, estamos representados. Entonces, una vez que el Padre Celestial presenta al niño al mundo representado en aquellos 3 reyes, y una vez que estos reyes le rinden pleitesía, adoración y reverencia
con estos tres símbolos del oro, el incienso y la mirra, entonces estamos hablando de una celebración epifánica, una manifestación divina, pero también está el bautismo. Por eso justo después de la Epifanía en la iglesia se celebra el bautismo, porque el bautismo también es una celebración epifánica, se manifiesta Dios, se abre el cielo, desciende el Espíritu en forma de paloma, se posa sobre Jesús y de repente del cielo sale una voz potente, divina, sagrada, que dice: este es mi Hijo muy amado en quien tengo mis complacencias. ¿Y cuál es la tercera o el tercer evento epifánico dentro de la iglesia? La transfiguración. Cuando Jesús toma a 3 de sus discípulos, sube al monte Tabor y allá se transfigura. En su presencia aparecen 2 personajes del Antiguo Testamento, Moisés y Elías, conversando con Jesús, y se vuelve a abrir el cielo, vuelve a salir una voz del cielo que dice: este es mi Hijo muy amado, escúchenlo. Entonces ahí tenemos 3 eventos epifánicos, ¿verdad?, dentro de la teología de la Iglesia cristiano-católica. Es la Epifanía del Señor, que es la adoración de los reyes al niño Jesús. Tenemos el bautismo del Señor en el río Jordán por Juan el Bautista, que lo bautiza, y tenemos la transfiguración de Jesús en el monte Tabor. Y todo esto tiene una relación, insisto, a la fiesta de la Candelaria, que presenta a Jesús como la luz del mundo, porque es la fiesta de las luces, es la fiesta de las candelas. Y con toda propiedad le llamamos a María Nuestra Señora de la Candelaria, porque ella fue la que presenta a Jesús, la que dio a la luz del mundo. Pareciera un juego de palabras. Ella fue la que dio a la luz del mundo, que es Cristo Jesús. Padre, todo esto que nos dice el Padre Juan Antonio, pues bueno, usted sabe que no solamente el 6 de enero levantamos al niño y adiós nacimiento, porque es muy importante el nacimiento para los católicos. Usted lo puede dejar hasta el día 2 de febrero y puede levantar el niño el día 2 de febrero. Es correcto, como dijimos hace un momento, si hay una familia que de manera religiosa y piadosa desea levantar el niño el 6 de enero, que es justo pasando la fiesta de los Reyes o justo en el mismo día, lo puede hacer. Eso es litúrgico, es prácticamente entendible y perfectamente, ¿verdad? Se respetaría una tradición y un acto de piedad, también un acto litúrgico, sobre todo cuando lo unimos a la celebración eucarística. O bien, si usted en casa y en familia acostumbra a levantar el niño el 2 de la Candelaria, también es muy aceptable, porque con eso le volvemos a gritar al mundo que al niño que yo acosté y que ahora levanto es la luz del mundo. Y siempre hay que unirlo a la celebración eucarística. Si yo levanto al niño en casa, sea el 6 de enero o el 2 de febrero, día de la Candelaria, siempre hay que hacerlo unido a la celebración eucarística, aun cuando en casa le cantemos, lo adoremos, recemos el Santo Rosario, que es lo más acostumbrado y lo más recomendado, ¿verdad? Y cantemos villancicos, nos alegremos y demos a besar al niño. Eso hoy por hoy es más que aplaudido. Y efectivamente, si lo levantamos el día 2 de febrero, bueno, hay que ir a la Santa Misa, hay que llevar incluso nuestra vela, hay que bendecir la vela el día de la Candelaria y llevar esa vela a casa, porque es una vela bendita, tiene un significado dogmático, teológico, allí va la presencia de Dios. ¿Cualquier vela o un cirio? Pueden ser las dos cosas. El día de la Candelaria, ustedes pueden bendecir desde una veladora que viene en vaso hasta una vela X de cera combinada, si quieres tú, con parafina, y un cirio. Cualquiera de las 3 cosas que tú bendigas, siempre y cuando sea una vela o un cirio o una veladora que tenga por lo menos algo de cera. Una vez bendita la veladora o la vela o el cirio,
tú lo llevas a casa, lo enciendes y con la luz encendida para levantar a tu niño, rezas el rosario junto a esa vela que simboliza la luz de Cristo y además, ¿verdad?, que esparce la bendición en tu hogar. Definitivamente, y lo puedo decir, yo estoy convencido en este campo religioso cristiano, ¿verdad?, litúrgico y sacramental, que una bendición dentro de la Iglesia Católica sea bendecir el agua bendita, bueno, bendecir el agua, bendecir un cirio, bendecir una imagen es de sumo significado. Hay mucha gracia que se esparce y se derrama en ti y en tu hogar. Una persona, una familia que lleva a bendecir un cirio, una veladora, lo lleva a casa y lo enciende en un acto de fe, tengan por seguro que la bendición, ¿verdad?, que recibió ese objeto religioso, ¿verdad?, se esparce en tu hogar, bendice a tus hijos, bendice tu casa, bendice la atmósfera donde tú habitas en un acto de fe, porque tú crees en Dios, porque tú crees en su presencia, porque tú crees en esa bendición. Y así como el sacerdote hizo la señal de la cruz sobre el cirio o la vela, haz de cuenta que cuando tú terminas esa vela en casa encendida hasta que se derrita, esa misma bendición se esparce, insisto, en tu hogar, pero sobre todo en tu familia, en tus seres queridos. Pues ya saben ustedes el significado del día 2 de la Candelaria. ¿Qué significa la festividad de la Candelaria? Padre, los católicos han estado perdiendo esta parte. ¿A qué atribuye usted? Porque son católicos, pero desconocen muchas veces todo esto. Bueno, posiblemente será que yo no sé, a veces hacer algún juicio de valor puede ser un poquito difícil o a lo mejor incluso cuestionable, pero sí podemos decir que pareciera que en aquellos ayeres, estamos hablando por lo menos de una generación atrás, y una generación pues prácticamente son alrededor de 30 años. Entonces yo recuerdo todavía hace una generación completa o 3 décadas, prácticamente nosotros teníamos una formación distinta, una catequesis distinta. Pareciera que incluso las catequistas, tu padre y tu madre, se envolvían en la formación tuya, que incluso estas fiestas propias de nuestra gente y de nuestro pueblo, las posadas, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, la celebración de la Nochebuena, la celebración de los Reyes, el apogeo incluso de las fiestas navideñas, tenían una connotación un poquito distinta. Aquí el ilustre, ¿verdad?, Jesús no me dejará mentir, y conste que no es del tiempo de los Ampitecantropus, es un poquito de más para acá, pero no me dejará mentir que una catequesis, una formación, una forma de vivir las tradiciones religiosas en antaño, por lo menos me refiero a hace una generación que consta de 3 décadas, era distinto. Claro. Mi padre, mi madre, tu abuelo nos lleva, tus hermanos mayores te llevaban a la posadita. Ponle tú que irías o íbamos a lo mejor por la naranja, la mandarina, el trozo de caña, el cacahuate que ibas a recibir. Había una motivación, pero también tú te metías al ambiente religioso, sabías qué era lo que estabas rezando, comprendías qué significaba aquella luz que le prendían al misterio, te emocionabas el hecho de ver todos los cantos, el hecho de ver el misterio, ¿verdad?, que salía a pasear, ¿no? José, María, trepada en su burrita con el ángel, y todos los niños incluso, ¿qué llevábamos en la manita? Aquellas velas chiquititas que incluso vendían hasta por docenas en una caja, y a todos los niños nos distribuían una vela y nosotros llevábamos nuestras velitas encendidas. A veces nos quemábamos con la cera, pero era simbólico, pero tú aprendías. Entonces, estas costumbres, en la medida en que van menguando, también van menguando el hecho, darle sentido, de entender qué significa las posadas, qué significa la Nochebuena, qué significa el 2 de la Candelaria. Le perdemos este sentido porque dejamos de practicar, y muchas veces los papás poco se interesan en promover la tradición y la vivencia, la explicación y la catequesis a sus niños. Me da la impresión que este sería
un motivo por el cual hemos venido perdiendo la celebridad y la celebración de estos eventos. Y confundir, Padre, porque muchas veces incluso las empresas, pues, vamos a tener nuestra posada navideña. ¿Y qué va a haber? No, pues una cena y bebidas y música para bailar. No es una posada. Claro, ahí es donde se va distorsionando, porque incluso a veces hay personas que dicen, bueno, pues es que tenemos la posada. Bueno, ¿la posada dónde? Pues es que en el trabajo, en la oficina, en la fábrica, en cualquier ambiente donde tú te desarrolles laboralmente hablando. Pues bueno, llegas a la posada, hay una mesa, hay bebida, hay comida, hay fiesta, hay música. ¿Y en qué momento rezaste? ¿Dónde está el altar que le levantaste a Jesús, José y María? ¿Dónde está el misterio? ¿Dónde está el misterio, verdad? Aquel que incluso nos recordaba que María y José iban puerta por puerta para pedir la posada porque ella estaba a punto de dar luz. ¿Dónde están los rosarios que nos daban a cada quien para poder rezar? Entonces, digo, bueno, puede llamarse reunión laboral, reunión grupal, como tú quieras, pero posada, una posada, cuando nosotros hablamos de una posada católica, ahí entendemos el rezo del Santo Rosario, el misterio de Jesús, José y María, aun cuando Jesús, ¿verdad?, está todavía en el vientre de María. Y cuando vemos a María trepada en la burrita pidiendo posada, implícito hablamos de la presencia de Jesús. Claro. Entonces digo, bueno, podrán reunirse o podemos reunirnos para hacer una posada, pero si no está el elemento religioso, podrá ser todo menos posada. Claro. Y recordemos que en esta ciudad de San Miguel de Allende, Patrimonio de la Humanidad, es de las pocas ciudades donde hay posadas públicas, Padre. Bendito sea Dios. Esa es este una año lo vivimos. Tradición que se debe de preservar y creo que las autoridades han tomado mucho en cuenta en ir preservando. Claro, y aquí, dicho sea de paso, en el Templo de San Francisco, aquí en San Miguel de Allende, fuimos anfitriones prácticamente, si no de la primera, por lo menos de la segunda posada que se llevó a cabo en toda la ciudad o el casco antiguo de aquí de San Miguel de Allende. Se abrió el templo, permitimos el ingreso, escuchamos a los niños rezar, cantamos dentro, se rezó dentro, se dio la bendición, se explicó un poquito lo que esto significaba y se redistribuyó el acostumbrado aguinaldo para los niños, ¿sí? Ojalá y que aquí en San Miguel sigamos con estos eventos religiosos. No se nos olvide que ya prácticamente viene febrero y marzo y que en estos meses es cuando comienza otro tiempo litúrgico importante que está conectado a lo que estamos hablando en este momento, porque entre diciembre y enero a febrero o marzo, que de repente nos cae la primera semana del tiempo de Cuaresma, que comienza con el miércoles de ceniza. El 5 de marzo. Ahora el 5 de marzo comenzaremos con el miércoles de ceniza y viene toda una tradición profundísima en San Miguel de Allende, donde nuestros antecesores dejaron una costumbre maravillosa a celebrar la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, a rendirle pleitesía al Señor de la columna, por ejemplo, que es una tradición de gran arraigo y que incluso ya rebasa el siglo aquí en San Miguel de Allende, y sobre todo los calvarios que fueron una tradición, insisto, por parte de nuestros antecesores, de meditar y contemplar la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo justo allí en el Calvario donde fue crucificado, aun cuando no pudimos o podemos ir, dijéramos, a Jerusalén, la Tierra Santa, pero sí ponerlo y tenerlo en casa, en el hogar, y es típico ver a Cristo en medio de los dos ladrones, pero siempre María de pie junto a la cruz, acompañando a su Hijo en este misterio de su pasión. Padre, ¿qué tanto se ha perdido esta tradición en otras ciudades? Sabemos de que usted no nada más está en San Miguel, ha estado en otras ciudades superior de
de los diferentes templos de San Francisco. Yo creo que el misterio, la celebración de la pasión, sobre todo que se enfatiza en la Cuaresma, es una tradición que yo diría que no se ha perdido, que sigue de pie, que está allí. A lo mejor sí ha menguado un poquito el fervor, a lo mejor sí ha menguado un poquito la participación y sobre todo de las generaciones jóvenes, pero son tradiciones que están allí, porque tú vienes a San Miguel, vas a Querétaro y te encuentras con una procesión del silencio que gira en torno a la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo en la Semana Santa. Te vienes a San Luis Potosí, a San Luis de la Paz, y te encuentras con celebraciones muy arraigadas y de mucho, dijéramos, de mucha profundidad en relación al misterio de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Llegas a San Miguel de Allende y otro tanto. Que en este sentido yo creo que no se ha perdido la costumbre y la fuerza de la celebración de la Semana Santa por lo que respecta a la meditación y contemplación y vivencia de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, sino que a lo mejor ha disminuido su participación, ha mermado la piedad y el respeto, ¿verdad? Pero afortunadamente todavía aquellos padres y madres que tenemos y tienen conciencia de lo que significa la pasión, han inculcado a sus hijos y aún generaciones jóvenes viven este misterio, promueven este misterio, quieren este misterio. Aquí, por ejemplo, en San Francisco hay un grupo, dijéramos, al menos el grupo que nos ayuda a la decoración de la Semana Santa es de puros jóvenes y se les ve metidos y apasionados y entregados y se les ve que aman y que quieren, ¿verdad?, su iglesia, su templo, que conocen la historia de la salvación y que incluso promueven su celebridad. No sé si me doy a entender. Claro que sí. Y también, digo, hay que recordar que muchas familias mexicanas todavía se acostumbran mucho, está muy arraigado el viernes de Cuaresma. El viernes de Cuaresma, en algunos otros lugares incluso con los famosos 7 platillos, no sé si aquí en San Miguel, pero yo por allá en mis tiempos mozos, todavía son tiempos mozos, estuve por allá en León, Guanajuato, por ahí en el barrio del Cuecillo, me recuerdo, por si alguien del Cuecillo nos está viendo, por ejemplo. Allí yo conocí la tradición de los 7 platillos de la Cuaresma, justo de la Semana Santa, y específicamente el Viernes Santo. Digo, bueno, pues ¿en qué consisten los 7 platillos? Pues que hay 7 platillos efectivamente cocinados y sabrosos y bien elaborados. Lentejitas, habas, romeritos, camarones o tortas de camarones, la capirotada tan sabrosa, ¿verdad?, y aquellos caldos de camarón o de mariscos. Bueno, a punto de contar 7 platillos. Y hay que recetárselos. Afortunadamente, en aquel tiempo, si yo comía como niño de hospicio, pues logré comerme los 7 platillos. Claro. Aquí ha probado lo que es el platillo de Cuaresma en San Miguel, que es la famosa... no sé. Sí, ¿a qué te refieres? También ahorita se me fue el nombre, pero hay un platillo típico aquí en San Miguel de Allende, justo en la Semana Santa, y que incluso pues es sabroso porque tiene mucha verdura, tiene mucha legumbre. Fiambre. Es el fiambre, con unos trocitos también de carne riquísimo, y ese toque del garbanzo con el col. Creo que el col y el garbanzo, bien cocinados y bien sazonados, le dan un sabor muy rico al fiambre famoso de aquí de San Miguel de Allende. ¿Qué más podemos decir? ¿Qué expectativas tiene para San Miguel de Allende, un pueblo lleno de tradiciones, y que eso fue lo que le valió ante la UNESCO para que lo designara Ciudad Patrimonio, además de que ayudó mucho el santuario Jesús de Nazareno, pero que San Miguel de Allende era un pueblo lleno de tradiciones vivas?
Bueno, definitivamente, a lo mejor hablaré así a nivel local, ¿verdad? Porque mis expectativas para la celebración de la Semana Santa aquí en San Miguel de Allende, al menos por lo que respecta a la rectoría del Templo de San Francisco, que está en el corazón de San Miguel, a escasa 1,5 cuadras de la parroquia, aquí vamos a continuar con las celebraciones y vamos a rescatar tradiciones que se vivían en antaño, como por ejemplo, sin dejar de celebrar la parte coyuntural esencial de la liturgia, que es el trido pascual, que tiene que ver con la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y que se enfatiza justo el Jueves Santo, por lo que es la última cena, el viernes, que es la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, pero también está el sábado, que celebramos el triunfo de Cristo sobre la muerte, la victoria de Cristo sobre, ¿verdad?, el pecado, y que prácticamente se vence la tiniebla, se vence a Satanás, se vence al demonio. Entonces, las tradiciones o celebraciones que giran en torno a este misterio del Trido Pascual, estamos rescatando, por ejemplo, la procesión en el centro del Señor de la Columna, aquel que salía de aquí de San Francisco y que caminando por las calles aledañas del centro, ¿verdad?, se vivía precisamente esta tradición, en la procesión del Señor de la Columna. Por lo tanto, vamos a rescatar, o ya incluso rescatamos esta tradición desde el año pasado. Hoy no será la excepción. El Señor de la Columna del Templo de San Francisco saldrá a caminar por las calles del centro para bendecir a la gente y promover la piedad de la gente. También rescataremos la famosa tradición, la celebración de la hora de las tinieblas, que es el Viernes Santo en el Templo de San Francisco, tratando de escenificar lo que la Sagrada Escritura dice, y que una de las 7 palabras de aquel compositor Zúñiga, ¿verdad?, narra cuando Cristo expira en la cruz, se rasgó el templo o se rasga el velo del templo, ¿verdad?, tiembla la tierra, y toda esa significación que la misma Sagrada Escritura dicta cuando Jesús expira, es precisamente la representación o la hora de las tinieblas, que lo vamos a llevar a cabo aquí en el Templo de San Francisco. Bastante interesante todo lo que se va a llevar aquí en el Templo de San Francisco para este 2025, que se tiene planeado el rescate, la continuidad de ciertas tradiciones. Padre, una pregunta que tengo tiempo y mucha inquietud en saber, y muchas personas que nos están viendo en estos momentos no me dejarán de mentir. Yo digo, San Miguel de Allende tiene aproximadamente 6 templos muy cerca, con gran capacidad, grandes. ¿Por qué? Porque otras ciudades que hemos visitado, que hemos visto, que conocemos, son ciudades grandes pero que tienen un templo principal, pero no tienen tanta iglesia o templos muy cercas y grandes. Estamos hablando de la parroquia San Miguel Arcángel, grande. La Santa Escuela es grande. San Francisco, pues grande, muy, muy, muy grande. Para muchos que no conocen la parte que fue el seminario, pues muy grande. El templo del oratorio es grande. El templo de Santa Ana es grande. Bueno, pues en realidad hay que tener en cuenta que cuando los primeros moradores y los primeros conquistadores, sobre todo de la fe, no tanto el conquistador, dijéramos, aquel que viene, invade y crece, no aquel que conquista el corazón de la humanidad para ganar almas para Dios. Hay que tener en cuenta que nuestros primeros misioneros, entre ellos los franciscanos, y especificando aquí en San Miguel de Allende, Fray Juan de San Miguel, que fue el fundador de esta ciudad, pues prácticamente era un hombre de Dios, era un hombre con una visión de misionero, una visión misionera abundante, fuerte, pujante, y que incluso, ¿verdad?, también tenemos la presencia posterior a la conquista y a la fundación de la ciudad. Después se dejaron venir algunas otras órdenes religiosas que fueron abundantes, desde los franciscanos, y luego también tenemos los oratorianos,
del carisma de San Felipe de Jesús, que prácticamente forjaron una historia grande y que incluso me atrevería a decir que a ellos les debemos, por lo que yo he visto en San Miguel de Allende, ese amor, esa pasión, ese fuego para celebrar incluso la Semana Santa, para contemplar el misterio de la pasión. Basta incluso visitar un templo, por ejemplo, de los oratorianos o los hijos de San Felipe Neri, ¿verdad?, para darnos cuenta, ¿verdad?, de que efectivamente nuestros ancestros y aquellos que incluso conquistaron y trabajaron arduamente en este campo de la misión en San Miguel de Allende, se preocuparon mucho de ello. ¿Cuántos calvaritos tenemos a la redonda, por ejemplo, de aquí de San Miguel? Tú sales incluso a los pueblos aledaños de San Miguel, por ese rumbo de Dolores, por ejemplo, de Galvanes, por recorrido ejemplo, de capillas que le llaman, haces, ¿no?, el recorrido de capillas y te vas a encontrar incluso en esos pueblos pequeñitos varios calvaritos donde se meditaba la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y les llaman calvaritos a propósito del Calvario, claro, porque Jesús tomó la cruz rumbo al Calvario, que era precisamente el Gólgota, o lugar de la calavera, el Calvario donde fue crucificado en medio de dos ladrones. Entonces, en este sentido, cuando el misionero fundador trae una visión, ¿verdad?, de ganar almas para Dios, y su sed y su hambre es grande, entonces los espacios, las misiones, las doctrinas, los lugares donde se va a llevar a cabo la religión, donde se educa en la fe, donde se enseña la doctrina, donde se enseñaban las letras, donde se enseñaba todo, porque no, cuando hablamos de los misioneros, primeros misioneros en México y aquí en San Miguel de Allende, ¿verdad?, pues estamos hablando de personas que venían preocupados, sí, por enseñar a Cristo, pero también enseñar las letras, también enseñar el canto, también enseñar la escuela, también enseñar la ciencia, también enseñar la educación. Estos fueron aguerridos y comenzaron desde abajo, comenzando por la idiosincrasia y la cultura propia y típica del pueblo, porque los misioneros franciscanos, como por ejemplo un Juan de Tecto, un Juan de Ahora, un Pedro de Gante, por ejemplo, que fueron hombres que llegaron incluso poco antes de los 12, 1523, y que llegan y se topan con una cultura, con una lengua, con una forma de vivir totalmente distinta a ellos. Venían de Bélgica, eran flamencos, hablaban una lengua distinta, muy nórdica, y llegan y se topan con todo un pueblo, ¿verdad? Se meten a la idiosincrasia, aprenden la lengua, aprenden la cultura, viven como ellos y desde allí evangelizan, y después comienzan las doctrinas, comienzan los claustros, comienzan los atrios y comienzan las cruces atriales. Por eso el ilustre dice: ¿por qué grandes los templos? Porque era grande su sed y sus ansias de convertir al pueblo. Pues muchas gracias por ilustrarnos, Fray Juan Antonio Gutiérrez. Padre, antes de despedirnos, sabemos que todavía tenemos tiempo, ¿verdad? Queremos que nos hable sobre la exposición de Leonardo da Vinci, que precisamente está aquí en el Templo de San Francisco y que pues, debemos aprovechar, debemos de venir. Sí, de hecho tenemos una exposición que ya tiene poco más de 3 meses aquí en el Templo de San Francisco. Esto es fuera del campo religioso, ¿verdad?, porque estamos hablando de un personaje que dentro de la historia y de la cultura general, pues fue todo un ingeniero, fue todo un pintor, fue todo un, dijéramos, aeronauta, pudiéramos decir, ¿verdad?, Leonardo da Vinci, con todas sus invenciones y descubrimientos y observaciones hasta del cuerpo humano, ¿verdad?, a raíz de los 500 años que ya cumplió este varón de Dios, tanto de vivo como de muerto, ¿verdad?, porque tuvo que morir, y creo que murió joven, tendría alrededor de unos 67 años, ¿verdad? Pero si un Leonardo da Vinci nace en el 1452, pues estamos diciendo que prácticamente en el actualmente ya está cumpliendo 500 años. Y a raíz del 5.º centenario, ¿verdad?, del nacimiento o muerte de Leonardo da Vinci, ¿verdad?, una comunidad italiana se dio a la tarea de dar a conocer a un personaje
de su patria al mundo, ¿verdad? Para rendirle pleitesía pues a un hombre que nos dejó cultura, que nos dejó ciencia, que nos dejó arte, que nos dejó conocimiento para poder incluso ampliarlo, y gracias a él, bueno, digo, a lo mejor en el campo de la ingeniería se le debe mucho incluso no la invención, pero sí los aportes que dio para la construcción de puentes, por ejemplo. Claro. La cuestión de la aeronáutica, bueno, aquí tenemos la exposición en el templo, en el convento antiguo del mismo, donde se muestran todas las máquinas, engranes, bicicletas y invenciones de Leonardo da Vinci, las pinturas que llevó a cabo, dentro de las más conocidas, la Última Cena de Leonardo da Vinci, la Gioconda, o como le conocen o le conocemos la mayoría de nosotros, la Mona Lisa, por ejemplo, y algunas otras pinturas como Juan Bautista, como la Virgen, el Niño y el Cordero, que es otra pintura también muy interesante. Y en fin, hay una serie de invenciones, ¿verdad? Y de reproducciones, al menos imitación de la original o de las originales, que se tienen aquí en el convento y que pueden incluso ustedes pasar a visitarlo en una visita que vengan a San Miguel de Allende. Los locatarios ya han venido en su mayoría, y los extranjeros, tanto nacionales como internacionales, no han dejado de venir. Ustedes serán también bienvenidos. Solo cuesta 120 pesos la entrada, con un horario de las 10:30 de la mañana. 10:30 de la mañana, 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, excepto los lunes, que es un horario de descanso. Claro, pero también déjenme decirle a usted que aquí se tiene un órgano en el Templo de la Tercera Orden, un órgano que fue donado, pero que está teniendo mucho auge con conciertos aquí más. Sí, correcto, es un órgano precisamente tubular, ¿verdad? Data de 1875, y sí, fue traído desde Massachusetts. Ciertamente se dice, entre comillas, que fue donado, pero en realidad se dio un monto, ¿verdad?, significativo como ofrenda a la iglesia que lo donó, pero para traerlo hasta acá también fue todo como circo y maroma, ¿verdad? Claro, para claro. poder los permisos. Pero sí, ya tenemos poco más de un año de que llegó y de que se instaló aquí en el Templo de la Tercera Orden, y gracias a este evento pues hemos tenido la fortuna de tener varios conciertos muy buenos, religiosos, con música clásica y de calidad, y que por lo menos al año pues yo he contabilizado incluso hasta 4, 5, 6 conciertos de gran prestigio y renombre, ¿verdad? Y que tenemos incluso a la vanguardia o bajo la dirección de un grupo y equipo de aquí de San Francisco que llamamos Corale San Miguel, que es el que lleva a cabo todos estos conciertos. No nada más, no nada menos, en este recién pasado diciembre yo contabilicé como alrededor de 8 eventos, y entre ellos conciertos muy buenos de música navideña, de villancicos y obras musicales de gran prestigio y renombre. Para que usted esté al pendiente. Padre, muchísimas gracias. Agradecemos al presbítero Fray Juan Antonio Gutiérrez, quien es el superior de este hermoso templo de San Francisco aquí en San Miguel de Allende, que nos dé la información del Día de la Candelaria, un poco de lo que es Semana Santa, ¿sí? De todo lo que se hace, de todo lo que es los rescates de esas tradiciones aquí en San Miguel de Allende, y cómo van ellos a colaborar, ¿sí?, a coadyuvar para que esto siga adelante. Primeramente Dios, pues aquí los esperamos. Por lo pronto, este 2 de la Candelaria, pues tendremos 2 misas, ¿verdad? A las 7 de la tarde, perdón, a las 7 de la mañana y a las 7 de la tarde. Voy a checar si podemos poner una misa al mediodía, por lo que esto simboliza y significa. A su debido tiempo les haremos de su conocimiento, pero están cordialmente invitados. Este es su casa, este es su templo, y de verdad, cuando usted venga a San Miguel de Allende, no deje de visitar el templo de San Francisco de Asís y el templo de la Tercera Orden, que prácticamente están
casi juntos. Que Dios los bendiga y seguimos de frente. Muchísimas gracias. Con esto nos despedimos aquí en Resuena San Miguel. Recuerde usted, Resuena San Miguel es comunicación genuina. Estamos en Radio Cascabel Social en el 92.1 FM. Agradecemos a Luis Ernesto Bautista Sánchez, quien es nuestro productor, también al señor Alejandro González Rullán como director general de Cascabel Radio. Y recuerde usted que tiene una cita el próximo viernes con nosotros. Que pase usted la mejor de las tardes.